Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En Seattle, la policía busca a un asesino mediante una huella ensangrentada. Pero esta es casi imperceptible. ¿Será esta evidencia útil para los investigadores? Se cree que una nueva computadora puede leer la mente de un asesino. ¿Se podrán hallar los secretos de un criminal en sus recuerdos? 2 cuerpos son hallados en los bosques de California. Las pistas están manchadas y son escasas. Para encontrar al asesino, la policía se valdrá de una nueva técnica láser. Cuando las pruebas son imperceptibles a simple vista, los investigadores deben usar técnicas innovadoras para encontrarlas. Estos métodos, creados con el fin de hallar pistas, representan un testigo infalible para los investigadores. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Testigos infalibles. La ciencia forense se encuentra en evolución constante, desde el hallazgo de las características únicas de las huellas dactilares hasta la capacidad de vincular a un asesino con un crimen, con los perfiles de ADN. La tecnología sigue dando nuevas armas a los investigadores. Pero solo se encuentran pruebas de ADN y huellas en el 1% de los casos. Cuando estas técnicas fallan, los detectives se valen de métodos innovadores para revelar pistas invisibles. En la hermosa mañana del 14 de mayo de 1995, en Kirkland, Washington, a las afueras de Seattle, Randy Eichel regresaba de su trabajo cuando observó que la puerta de su vecino estaba abierta. ¿Hola? Normalmente no se hubiera preocupado, pero recordó que la puerta estaba así cuando se fue a trabajar la noche anterior. ¿Hay alguien? Randy se preocupó y decidió revisar si todo estaba en orden. ¿Hola? ¿Hola? Cuando entró a la habitación, quedó impactado por lo que vio. Halló el cuerpo de una mujer de más de 30 años que yacía al pie de la cama. Su cabeza estaba envuelta en una manta y había una camiseta alrededor de su cuello. La alfombra estaba manchada de sangre. Aterrorizado, Randy llamó al 911. Quisiera informar sobre una emergencia. El detective T.J. Klump de la policía de Kirkland acudió a la llamada. Era el Día de la Madre en 1995, cerca de las 10:30 a.m. Me preparaba para salir con mi familia para celebrar, y justo antes recibí una llamada de la central de policía. Me pidieron que contactara al sargento Markle en la división de detectives, ya que había una muerte sospechosa y todos los detectives debíamos ir a investigar. ¿Quién fue el oficial que tomó la llamada? Está allá arriba. Cuando la policía llegó al apartamento, no vieron señales de entrada forzada. A primera vista, no había nada que indicara que había ocurrido un crimen. La televisión, el estéreo y otros objetos de valor seguían en la vivienda. No había desorden. Cuando llegamos después de obtener una orden, entramos en la residencia y lo primero que me impactó fue lo limpia que estaba para hacer una escena. Estaba muy ordenada, impecable. El asesino parecía haber sido metódico al cubrir sus rastros. Los detectives estaban resueltos a revelar todas las pistas que pudiesen.
El caso dependía de su capacidad para revelar los secretos de la escena a la luz. Se halló una licencia de conducir en una cartera. La víctima fue identificada como Dawn Ferrin, estudiante del Instituto Bíblico Luterano, quien vivía en la residencia desde hace meses. La evidencia de la autopsia, así como la temperatura del cuerpo y su estado de rigidez, indicaba que fue asesinada en las últimas 24 horas. Otros análisis indicaron que había sido atacada sexualmente, pero no se halló el ADN del responsable. El detective y sus compañeros guardaron la evidencia de la escena con cuidado, removiendo las mantas y las secciones ensangrentadas de la alfombra. Esperaban obtener pistas para identificar al asesino. También hallaron tabaco y cenizas cerca de la cama. La víctima no fumaba. El asesino dejó esos rastros, pero no servían de mucho. Hallaron algo más que fue de mayor utilidad. Mientras buscábamos evidencia en la casa, hallamos una caja de recibos. Dawn Ferrin era una mujer meticulosa, era muy organizada. Guardaba los recibos, tenía registros, así como varias facturas, y una de ellas era del 12 de mayo del 95. Esa noche había comprado víveres en una tienda cercana. Para determinar el tiempo de la muerte de Ferrin y con quién estuvo esa noche, la policía se dirigió a la tienda que aparecía en el recibo. Sí, señor. Quiero que mire esta foto y me diga si reconoce a esta mujer. Una empleada recordó haber atendido a la víctima. Sí. Ferrin entró justo antes de cerrar, fue amigable y lucía de buen humor, y salió de la tienda sola. Con esta información y la evidencia hallada en la escena del crimen, los investigadores reconstruyeron las últimas horas de la víctima. Al parecer, después de salir de la tienda, antes de las 10 de la noche del 12 de mayo, fue directamente a casa y guardó los víveres. Aplicando lo que aprendía en la escuela bíblica, controlaba cada centavo que gastaba. Colocó el recibo en una caja que guardaba en el closet del pasillo. Luego horneó brownies, quizás para la celebración del Día de la Madre en la tarde siguiente. La policía cree que tardó 1 hora en preparar los brownies. Estaban cortados en un plato cerca del horno. Al reconstruir las acciones de Ferrin, los investigadores calcularon el tiempo de su muerte. Este cálculo ayudó a delimitar las oportunidades del asesino. Pero ¿quién mató a Dawn Ferrin? Un análisis minucioso de la escena reveló rastros que parecían huellas dactilares y de palmas en las mantas de la cama, rastros del asesino preservados en la sangre de la víctima. Pero no había forma de extraer las huellas de la manta. Los detectives debían aclararlas lo suficiente para que fuesen de utilidad. La evidencia fue enviada al científico del laboratorio del condado de King, Pat Warwick. Cuando vimos la evidencia, notamos que había algún tipo de fluido corporal en la manta, pero hallar detalles, algún tipo de huella o algo similar fue muy difícil. La huella estaba manchada y borrosa. Nadie había tratado de extraer una huella de una tela, y este tipo de tejido en particular parecía complicado. Warwick creía que lo mejor sería analizar las huellas con amido negro, un tinte forense que resaltaba las proteínas orgánicas como la sangre. Pero el amido suele utilizarse en superficies sólidas y no porosas.
Su uso en la tela podría dañar esta evidencia crucial. Warwick pidió ayuda al FBI. Pero la agencia no pudo hacer nada, además de coincidir en que el amido era la mejor opción. Si Warwick usaba esta sustancia en la tela, el tinte y el enjuague en agua destilada podían destruir la huella. Pero si el procedimiento funcionaba, Warwick estaría dando un paso gigante en el análisis forense. Warwick actuó con extremo cuidado, pero al parecer no fue suficiente. Cuando sumergió la tela en la sustancia, sus peores temores se hicieron realidad. El fragmento entero de la manta, con las huellas y todo, obtuvo un tono púrpura oscuro. La única esperanza de obtener una huella legible parecía haberse perdido. Las autoridades que investigaban el asesinato de Don Ferrin temían que la única evidencia forense que tenían había sido destruida. Esperando hallar otros indicios, interrogaron a los vecinos de la víctima. ¿Fue este un crimen al azar? ¿O el asesino era alguien a quien Don Ferrin conocía y había dejado entrar a su hogar? En este lugar, Un año, creo que un año, ¿no, cariño? Sí, Sí. creo. Mientras los detectives avanzaban en su labor, aún había un rayo de esperanza en el laboratorio de Warwick. Se alivió al saber que el exceso de tinta en la huella empezaba a caerse. Como esperaba, el amido negro había teñido las manchas de púrpura. Pero la tela también se había teñido de azul claro, por lo que era difícil diferenciar la huella del tejido de la manta. La ubicación confusa de ambos patrones hacía que un análisis claro fuese casi imposible. Warwick contactó a su colega Eric Berg, experto en el campo de mejora de imágenes digitales de la policía de Tacoma. ¿Podrían las computadoras y cámaras de Berg leer la huella ensangrentada e identificar al asesino? Es esta mancha. Usé amido negro. ¿Y esto? Se ve algo borroso. Berg usó una cámara digital para capturar la huella. Esto le dio la flexibilidad que necesitaba para manipular y aclarar la imagen. Después de obtener las imágenes digitales de la huella, siguió un procedimiento estricto para analizarla. Se monitorearon las imágenes con un sistema que impedía que fuesen dañadas o alteradas. El programa utiliza una norma de cifrado de datos, una norma gubernamental que de hecho permite probar matemáticamente que una imagen o un archivo digital no han sido alterados. Está en progreso. Para preservar la imagen original, hizo copias con las que trabajó. Ahora estaba listo para limpiar la huella, pero la imagen aún tenía una calidad muy baja y él no creía que pudiese lograr mucho. Los bordes de la huella parecían combinarse con el tejido de la manta. Voy a colocar esta fuente. Seguíamos la línea del borde de la huella y de repente el patrón del tejido aparecía. Desviábamos la vista y nos íbamos por la tangente. No podíamos seguir esos bordes sin que el patrón de la tela interrumpiera el análisis. Así que ese patrón fue el mayor obstáculo. Debíamos hallar la forma de superarlo o deshacernos de él y luego observar la huella que quedaría después. Muevo el recuadro hacia acá. Berg usó un programa que filtraba el patrón de fondo. Aunque no removía el patrón de tejido por completo, lo volvió borroso, por lo que el detalle de los bordes pudo verse más claramente. Pero para Berg parecía que cada paso que tomaba, a fin de aclarar la imagen de la huella, también creaba nuevos obstáculos que debía superar. Al hacer borroso el patrón del tejido,
el contraste de la imagen disminuía significativamente. Aún quedaba averiguar si podía darle sentido a la evidencia. Así que salió del trabajo. Mientras Eric Berg luchaba por obtener una imagen clara, los detectives continuaron interrogando a los vecinos de la víctima. Salió del trabajo a las 9 de la noche, ¿no? Obtuvieron los nombres y las huellas dactilares de 5 hombres que vivían cerca de ella y que habían sido arrestados. Uno de ellos era Eric Hayden, quien vivía en el apartamento que quedaba arriba del de la víctima. Cuando Hayden entró en el estacionamiento de la residencia, los detectives estaban esperándolo. Una vez que dije que observé al conductor, que era un hombre blanco de casi 30 años, noté que fumaba un cigarrillo y que nos miraba, pero su rostro seguía fijo hacia adelante. Pensé que era algo sospechoso. Hayden pasó por al lado de los oficiales sin saludarlos y entró en la residencia. ¿Es él? Sí, señor. Esperamos unos minutos, ya que quería ver si regresaba, y lo hizo. Bajó las escaleras y pasó de nuevo por nuestro lado sin mirarnos, directamente con rumbo a su auto. En ese momento le dije, disculpe, ¿es Eric Hayden? Él respondió, sí, lo soy. Le pregunté si podía hablar con él sobre esa noche y accedió. ¿Es Eric Hayden? Somos... Sí. Hayden afirmó haber estado bebiendo la noche del asesinato y que no sabía nada. No vio nada inusual cuando regresó a casa. ¿Hay algo...? Sacó un cigarrillo después de empezar la conversación. Para los detectives parecía estar nervioso. En el auto. ¿Vive arriba de ella? ¿Notó algo? Pero los nervios no bastaban para lograr una condena. Si Hayden era el asesino, la policía necesitaba evidencia y Eric Berg sentía una enorme presión sobre los hombros para encontrarla. En el laboratorio, Berg utilizó otro programa para analizar la imagen de la palma ensangrentada. Este programa aumentaba los valores tonales de los bordes, algo similar a ajustar el contraste de una pantalla. Al fin, gracias a su experticia en los programas, Berg produjo una imagen suficientemente clara para comparar con la huella de cualquier sospechoso. La policía le pidió a Warwick que revisara las huellas de los 5 sospechosos con antecedentes que vivían cerca de la residencia. Entre ellos estaba Eric Hayden. Nos dieron el nombre de Eric Hayden. Lo buscamos en nuestros archivos, hallamos unas huellas en la estación y la usamos para compararlas. Cuando uno observa las imágenes y realiza una comparación positiva como especialista, en ese análisis existe un corto intervalo en el que uno es el único que sabe. Los detectives no saben ni nadie más. Y eso te da una verdadera sensación de logro. El 31 de mayo, Pat Warwick llamó a los detectives y les dijo que obtuvo un resultado positivo. Las huellas en las mantas coincidían con las de Eric Hayden. Esa misma noche, los detectives fueron a la residencia de Hayden para cumplir con la orden de arresto. ¿Quién es? ¡Policía, abre la puerta! Señor Hayden, tenemos una orden de arresto. Recuéstese boca abajo, en el suelo. Hayden fue esposado y arrestado. ¿Qué sucede? Su apartamento fue registrado minuciosamente y su novia fue interrogada. Soy el detective Klump. Fue acusado de asesinato en primer grado. Investigamos el asesinato. Después del arresto de Hayden, la policía empezó a reconstruir lo ocurrido el 12 de mayo de 1995. ¿Sí? Ellos creen que Eric Hayden entró en el hogar de la víctima, quizás con una excusa falsa. ¿Puedo ayudarlo? Poco después ocurrió la brutal violación y el asesinato. En algún momento, Hayden observó a Dawn mientras fumaba un cigarrillo. Lo apagó en la mesa de noche y cubrió a Dawn con una manta. Así manchó la tela con sus manos ensangrentadas.
Una de las pantuflas de la víctima se atascó en la puerta, manteniéndola abierta. Fue esa puerta abierta lo que trajo la atención de alguien hacia la escena. Aunque el sospechoso estaba bajo custodia y la evidencia lo vinculaba con el crimen, el detective Klump aún no había ganado el caso. Los abogados de Hayden afirmaron que la tecnología digital era muy reciente como para ser usada en un juicio. Argumentaron que las imágenes pudieron haber sido alteradas. Todo nuevo método forense atraviesa un intenso escrutinio legal y científico. Cientos de casos se han perdido debido a procedimientos incorrectos de manejo de evidencia. Detrás de los argumentos de la fiscalía estaba la opinión de que una imagen alterada podía incriminar falsamente a un hombre inocente. Use amido negro. Si los abogados de Hayden tenían éxito con sus afirmaciones, la pérdida de las huellas como evidencia dañaría el caso de la fiscalía. Pero Eric Berg fue metódico al explicar el procedimiento a los miembros del jurado para que pudieran decidir por sí mismos. Lo llevamos hasta el tribunal, fuimos con el equipo, lo instalamos, tomamos la imagen que recibimos del condado, la analizamos en el juicio, la llevamos a la computadora, seguimos los pasos que habíamos hecho y la imprimimos para mostrarle al jurado que todo lo que realizamos fue igual a lo que habíamos hecho antes y que el resultado era el mismo. Convencidos de que las técnicas de mejora de imágenes digitales eran sólidas, creíbles, irrepetibles e irrefutables, el jurado solo necesitó de 3 horas para llegar a un veredicto: culpable de asesinato en primer grado. La tecnología fue increíble. Nos ayudó a resolver el caso con mayor rapidez que si lo hubiésemos hecho solos. Contactamos a personas y esperando que llegase información adicional. Esto despejó las dudas sobre si ese sujeto era el asesino porque pudo identificarlo. Dichas huellas, que al principio parecían ser simples manchas, finalmente revelaron sus secretos gracias a una nueva tecnología en imágenes digitales. Al final, estas entregaron a Eric Hayden a la justicia. Hayden dejó atrás sus huellas pensando que serían manchas ilegibles. No sabía que un análisis computarizado convertiría ese rastro en una imagen clara de su culpabilidad. Otros criminales emplean mayores esfuerzos para cubrir los rastros de sus crímenes. Pero las pruebas de un asesinato no son fáciles de ocultar. Los forenses tienen métodos para revelarlas. En una fría mañana de enero de 1987, un cazador revisaba sus trampas en la nevada región de Cactus Flats, en Big Bear, California. Era difícil trabajar en un clima tan espantoso. Cerca de las 11 de la mañana observó un gran objeto rectangular cubierto de una capa de nieve. En el interior del bosque yacía un colchón abandonado. El extraño hallazgo parecía inofensivo, pero cuando el cazador se acercó a revisar, hizo un macabro descubrimiento. Corrió hacia la cabina telefónica más cercana y llamó a la policía. El sargento Gary Stroop, del Departamento del Alguacil de San Francisco, acudió a la llamada. Cuando llegamos, empezaba a nevar otra vez y quizás hacían menos de 7 grados. Así que analizamos la escena lo más rápido que pudimos para salir de allí antes de quedar atrapados. Debajo del colchón yacían 2 cuerpos, un hombre y una mujer, ambos asesinados. Lo sé, hace frío. Stroop halló que de cierta forma el clima estuvo a su favor. El frío preservó los cuerpos y evitó la descomposición. También tuvo suerte de encontrarlos intactos. Revisa allá. Hay algo que... Habían muchos animales allí, osos, pumas, coyotes, ya saben, de todo. Si el clima hubiese sido más cálido, quizás los cuerpos habrían sido atacados por los animales. Ya saben, huellas, cualquier cosa.
Pero ¿quiénes eran las víctimas? ¿Quién las asesinó? Lo tomaré por aquí. Las únicas pistas en la escena eran las víctimas y el colchón. El hombre tenía varios tatuajes distintivos que parecían haber sido hechos en prisión. Veo sangre en esa parte. Los detectives revisaron los registros carcelarios a fin de identificarlo. Habla el sargento. La corazonada de Stroop sobre los tatuajes fue cierta. Las huellas tomadas del hombre coincidían con las de un ex convicto llamado Richard Grison. Sí. La mujer fue identificada como su novia Shanna Toll. Sí, es que... La autopsia mostró que ambas víctimas habían muerto por múltiples disparos. Con los registros carcelarios, los detectives encontraron e interrogaron a los familiares de Richard Grison. El hermano de Grison declaró que Richard y Shanna habían ido a Victorville para ver a un hombre llamado Archie Woods. Son Richard y Shanna. Encontré su número y lo llamé. De acuerdo con él, Grison vendía drogas para Woods, quien era miembro de una pandilla de motociclistas. Un par de veces. Esta información, junto con el historial de Woods, lo convirtió en el sospechoso principal de los detectives. La policía fue a hablar con Archie Woods. Su casa estaba en un área apartada a 32 kilómetros de donde encontraron los cuerpos. Woods no estaba en casa. La novia de Archie, Sherry Mills, recibió a los detectives. Les dijo que no sabía dónde estaba Archie, pero con renuencia los dejó entrar. Antes de ingresar a la casa, una posible pista llamó su atención. Adelante. En el porche del frente, al lado de la puerta, hallaron dos manchas que parecían sangre. Las manchas podrían no tener importancia, o quizás eran la pista que resolvería el caso. Era muy pronto para decirlo. Los detectives esperaban hallar las respuestas adentro. Los oficiales que investigaban las muertes de Richard Grison y Shanna Toll seguían el único indicio que tenían. En la casa del traficante de drogas Archie Woods buscaron cualquier pista que pudieran encontrar. ¿A qué hora Richard y Shanna se fueron? Le dijeron a Sherry Mills, la novia de Woods, que tenían informes de que Shanna y Richard estuvieron en la casa. ¿Así que estuvieron aquí? Mills admitió que Grison y Toll habían estado allí, pero solo pasaron la noche para marcharse a otro lugar. ¿Quién estuvo? Bueno, es amigo No de tenía Richard. idea de a dónde se dirigían. Adentro de la casa, los detectives vieron otras manchas marrones que parecían sangre. La casa olía a pintura fresca. En la habitación trasera hallaron varias latas de pintura. No encontraron ningún colchón. Si el crimen ocurrió en esa habitación, la policía sospechaba que la pintura ocultaba evidencia crucial. Los oficiales debían ver debajo de la pintura para buscar evidencia. Era la única forma de relacionar el homicidio con esta posible escena del crimen. Pidieron una orden de registro y notificaron a la unidad de escenas del crimen que tenían un problema que resolver. En el patio, los oficiales vieron varias huellas de neumáticos, similares a las de un auto deportivo. Una de las víctimas, Shanna Toll, fue vista por última vez conduciendo su auto deportivo de gran rendimiento. Las manchas de sangre fueron examinadas y se recogió toda la evidencia. Aún así, los oficiales tenían varios obstáculos. Si la sangre coincidía con la de las víctimas, pudo haber sido el resultado de una pelea. No había suficiente sangre a simple vista como para probar que ocurrió un crimen. Parecía que la investigación había llegado a un callejón sin salida. El experto forense David Stockwell, de la División de Investigación Científica, pensó que una fuente de luz alterna podía revelar la evidencia oculta detrás de la pintura.
La fuente de luz alterna es un tipo de rayo láser de intensidad variable usado para encontrar fluidos en prendas de vestir o en una escena del crimen. Cada fluido refleja una frecuencia de luz específica. Al ajustar la frecuencia del láser, se pueden ver pruebas invisibles. Los técnicos forenses usaron anteojos sombreados y químicos a fin de detectar fluidos corporales que brillaran con el rayo láser. En este caso, las huellas ensangrentadas son imperceptibles a simple vista. Pero al rociar los químicos adecuados y con el láser de luz en la frecuencia correcta, éstas logran brillar. Al menos en teoría, se supone que las manchas de sangre brillarían aún bajo una capa de pintura. Pero se requería la combinación precisa de químicos, los anteojos sombreados y las frecuencias láser para penetrar la capa de pintura. La luz alterna es ideal para detectar ciertos fluidos corporales como semen, pero no suele usarse para hallar sangre, ya que ésta tiende a ser perceptible a simple vista. Lo que hicimos fue ver a través de esa capa opaca de pintura para saber qué había debajo. ¿Pero un procedimiento tan inusual funcionaría en el hogar de Archie Woods? La policía de San Bernardino no había usado fuentes de luz alterna de esta manera. No estaba diseñada para iluminar una pared entera. Tendrían que revisar áreas pequeñas, esperando que la luz pudiera atravesar la pintura y revelara cualquier evidencia. Poco a poco tuvieron éxito. Con la luz alterna, los siniestros hechos en la casa de los Woods fueron llevados a la luz. Debajo de la pintura fresca de la pared había un amplio patrón de manchas de sangre oscura que a simple vista no se podía percibir. Esta era la evidencia que la policía buscaba. Ahora podrían analizar los patrones de manchas para determinar lo ocurrido. Como se muestra en la imagen, la sangre puede salpicar de diferentes formas en casos de violencia. Puede gotear y formar una mancha circular. El diámetro dependerá de la distancia y la cantidad de sangre caída. También puede formar líneas al usarse un objeto cortante para asestar cuchilladas al aire. Es un patrón de sangre proyectada. Pero fue una mancha distinta, aunque reveladora, la que estaba en la pared de Archie Woods. Las manchas de sangre más grandes que yo he visto en una escena del crimen son causadas por lo que llamamos hemorragia arterial. En este caso, lo que vi debajo de la pintura en las paredes era una mancha con un tamaño consistente con una hemorragia arterial. Los patrones de hemorragia en la pared coincidían con el lugar de las heridas halladas en Chris y Toll. La luz alterna reveló una imagen macabra de sus últimos momentos. El siguiente obstáculo era cómo preservar las manchas a fin de usarlas en el tribunal. Sin pruebas irrefutables de una hemorragia arterial, la defensa podría alegar que solo había ocurrido una pelea en ese lugar, a fin de rechazar la idea de los dos asesinatos. La luz alterna había revelado la evidencia de forma gradual, pero ahora debía usarse en la pared completa a fin de obtener una fotografía. Los investigadores usaron una técnica llamada pintura de luz. Al abrir el obturador de la cámara, se iluminó la pared con la luz alterna de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, hasta que todo el lugar fue fotografiado completamente por varios minutos. Cuando se obtuvieron los negativos, estos revelaron una imagen clara y admisible de lo que la luz alterna mostró. Fueron buenas noticias para el sargento Stroop. Con el patrón que revelamos en esa pared gracias al láser, fue obvio que la enorme mancha fue causada a gran velocidad. Era mucho más de lo que pudo haber causado una nariz ensangrentada o una golpiza.
La evidencia de que había ocurrido una muerte violenta se acumulaba. Los patrones de sangre revelaron que cuando Thole y Grison recibieron los disparos, yacían en la cama y no eran ninguna amenaza para su atacante. Mientras tanto, el supuesto asesino seguía suelto. Estás en la escena, ¿no? Bien. Hasta luego. En San Bernardino, la búsqueda de Archie Wood, sospechoso del asesinato de Richard Grison y Shanna Thole, cobró más urgencia. Acabo de hacer una llamada. Para no ser implicada por los crímenes, la novia de Woods cooperó con las autoridades. No, él se marchó un poco después. Informó a los detectives que Archie estaba en Modesto, visitando a su hija en su cumpleaños. Richard ya había recibido los disparos cuando... El día en el que el detective Stroop estuvo reuniendo evidencia en la casa de Archie, este ya había sido arrestado en un condado vecino por llevar un arma oculta en un vehículo. El auto que conducía era deportivo. El auto deportivo de Shanna. Dentro de una celda en la cárcel de San Bernardino, Woods negó haber participado en el doble homicidio. Afirmó que los crímenes fueron cometidos por miembros de su pandilla. Tome asiento. Sí. Según Woods, la noche del asesinato, ellos le pidieron que llevara a Richard Grison a su casa. Woods afirmó que cuando Grison y Thole llegaron, él se marchó, como le indicó su pandilla. Woods se negó a identificar a los miembros involucrados. Yo me fui, me marché, estaba lejos. Archie mantuvo su versión. Él no sabía a quiénes habían dejado entrar en su casa. Estaban vivos cuando se fue y muertos al regresar, pero no quiso dar los nombres de los otros individuos involucrados. Tienen al sujeto equivocado. Archie Woods dijo que cayó en pánico y que se deshizo de los cuerpos en Volví a Big Bear. casa y cuando los vi me asusté. Pero con la ayuda de la luz alterna, la policía descubrió la pieza de evidencia que derrumbaría la historia de Archie. La posición reclinada de las víctimas, como indicaban las manchas en la pared, no coincidía con una confrontación violenta. Bien. Los detectives descifraron lo que pudo haber ocurrido esa noche. Está bien. Bien. Grison y Thole fueron a la casa de Archie para resolver una disputa sobre una venta de drogas que salió mal. Fue una larga noche de discusiones y problemas. Hay que hacer algo, no podemos seguir así, ¿cierto? Al parecer, no se llegó a un acuerdo satisfactorio para Archie. Pero dejó que Grison y Thole pensaran lo contrario. La pareja fue a dormir sin saber el alto precio que Archie planeaba hacerles pagar esa noche. Según la policía, cuando creyó que la pareja dormía, Woods atacó a estas indefensas víctimas y les quitó la vida con varios disparos de un arma. Lo único en lo que Woods dijo la verdad fue que se había deshecho de los cuerpos y el colchón en Big Bear, pensando que nadie los encontraría. De vuelta a la casa, primero trató de limpiar la pared, pero la sangre no desaparecía. Luego cubrió la evidencia con una capa de pintura. Pero la fuente de luz alterna derrumbó sus esfuerzos para ocultar su crimen. Mostró claramente el patrón de las manchas detrás de la pintura. Al observar la escena, no cabía duda de que ellos fueron asesinados en la cama, así que mostraríamos a todos lo que sabíamos, lo probaríamos y convenceríamos al jurado de que lo hizo. Y así fue. Tienen al sujeto equivocado, les estoy Archie diciendo Woods que... recibió 2 cadenas perpetuas por el doble asesinato de Richard Grison y Shanna Thole. No lo hice, dije, oigan muchachos. Todos los criminales dejan un rastro de evidencia. La clave es saber cómo encontrarla. Pero la evidencia más convincente es la menos tangible.
el conocimiento del criminal de sus propios actos. Una nueva técnica busca analizar la mente del sospechoso a fin de poner la memoria del criminal en su contra. Larry Farwell es el director y científico en jefe del Laboratorio de Investigación sobre el Cerebro en Fairfield, Iowa. Él desarrolló un nuevo sistema computarizado conocido como huella cerebral, que analiza los centros de memoria del cerebro humano. Él cree que la huella cerebral será usada algún día para relacionar a los criminales con sus delitos. La huella cerebral es un método científico que determina si cierta información está o no almacenada en el cerebro. Si un sujeto cometió un crimen, de seguro tendrá esa información guardada en su cerebro. Podemos usar la huella cerebral para determinar científicamente si cometió o no el crimen. Cuando alguien comete un crimen, el cerebro almacena ese recuerdo. La huella cerebral busca revelar esos recuerdos al mostrarle al sospechoso evidencia tomada de la escena del crimen. Una banda con sensores es colocada en la cabeza del sujeto. En la pantalla aparece una serie de imágenes. La computadora registra las ondas cerebrales producidas como respuesta a lo que ve el sujeto. Dichas respuestas se registran como ondas. Al analizar el patrón de las ondas, Farwell puede determinar si el sujeto reconoce lo que ve. En una situación en la que se ha cometido un crimen, hay ciertos detalles sobre este que solo conoce el criminal. Así que analizamos si su cerebro tiene guardados esos detalles. Si es así, el sujeto es culpable. Si no, no lo es. El FBI está a la vanguardia en el desarrollo y análisis de nuevas tecnologías. Al descubrir el sistema de Farwell, lo pusieron a prueba. Se analizó la huella cerebral de algunos agentes del FBI en sus instalaciones de entrenamiento en Quantico, Virginia. Realizamos un estudio en agentes del FBI, cuyo propósito era ver si podíamos determinar si un sujeto es un agente del FBI o no, con base en sus ondas cerebrales. Si encontrábamos a un agente, entonces podíamos determinar si alguien era parte de alguna organización extranjera de inteligencia o parte de un grupo criminal con sus respuestas cerebrales. Cada sujeto observó una serie de palabras en la pantalla de una computadora. Muchas eran acrónimos del FBI o términos que solo agentes conocían. Se les dijo a los agentes que hicieran todo lo que pudieran para no revelarle a Farwell que estaban relacionados con el FBI. La respuesta cerebral de los participantes a cada estímulo se midió con electrodos en una banda. Estos estaban conectados con el programa de análisis de ondas cerebrales de Farwell. Lo que hicimos fue mostrarles estímulos, frases que solo un agente del FBI, gracias a su entrenamiento, conocería, mezcladas con otras. Los agentes las reconocieron, detectamos sus respuestas, supimos que eran agentes. El principio detrás del sistema de huellas cerebrales es muy simple. Farwell descubrió que los centros de memoria del cerebro humano responden a la vista de estímulos conocidos con un cambio distintivo en la actividad eléctrica. Él llama a este cambio un murmur. Esta es la respuesta cerebral específica que medimos y analizamos con la computadora para determinar si un sujeto reconoce las palabras o imágenes que mostramos en la pantalla, que son relevantes en el crimen o en la investigación. Cuando el sujeto ve algo en la pantalla, esto crea un patrón de actividad cerebral. Un murmur es una actividad cerebral incrementada, causada cuando el sujeto reconoce lo que ve. Esta banda medirá Los participantes que no trabajaban para el FBI no reconocieron los estímulos específicos de la agencia, así que no se detectó ningún murmur. relevantes para el FBI y otras que no.
Investigadores de la Marina de Estados Unidos también oyeron sobre el sistema. Crearon otra prueba para ver si la huella cerebral podía distinguir a estudiantes de medicina de la academia de individuos civiles. Se usaron acrónimos específicos sobre medicina y Fuerzas Armadas. La teniente René Hernández dirigió la prueba. Fue 100% exacta, se identificó a cada uno. El truco no depende tanto de que la técnica funcione adecuadamente, sino de hacer las preguntas correctas, ya que si no se hubiera mostrado un grupo de acrónimos que solo los estudiantes conocieran, no habríamos podido determinar la diferencia entre los estudiantes y el personal. Así que el truco radica en hacer las preguntas correctas, ya que el cerebro siempre responderá con la verdad. Una preparación cuidadosa de las palabras o imágenes de una prueba es vital para obtener resultados precisos y útiles. Las preguntas deben formularse de forma que cuando ocurra un murmur se sepa el porqué. En un caso de homicidio, tanto el testigo como el responsable de un disparo pueden presentar un murmur al observar el arma asesina. Hay dos personas, pero solo una cometió el crimen. La otra simplemente lo vio. Poseen la misma información en el cerebro, así que para descifrarla hay que formular bien las preguntas. Pruebas rigurosas creadas en un laboratorio son una cosa, pero ¿cómo este sistema de huella cerebral funcionará en medio de un caso de homicidio? ¿Podrá la computadora del Dr. Farwell leer la mente de un asesino? Como una historia sacada de una novela de ciencia ficción, la huella cerebral podría ser la herramienta forense más eficaz del próximo siglo. Ningún secreto de un criminal estará a salvo cuando sus propias ondas cerebrales lo lleven ante la justicia. El capitán Blaine Corral, comandante de la División de Investigaciones de la Policía de Alexandria, en Virginia, también analizó el sistema. Aunque al principio se mostró escéptico sobre su uso en el mundo real, pronto se convenció. Claro. Gracias. Lo que imaginé fue a los tres chiflados con una ensaladera en la cabeza y rodeados de cables. Pensé que esta técnica o tecnología no solo sería inútil, sino que no iba a ser aceptada dentro de la comunidad policíaca. Corral comparó la huella cerebral con el polígrafo, el detector de mentiras utilizado por la policía por muchos años. Este procedimiento aún no es aceptado en los tribunales, pero se ha convertido en una herramienta para la policía. Señor. El polígrafo funciona porque la persona no puede controlar su ritmo cardíaco, o lo que llamamos respuesta electrodermal, ni el patrón de respiración. La huella cerebral toma un paso más allá y reconoce el hecho de que no puedes controlar la actividad eléctrica del cerebro. Un polígrafo solo registra respuestas emocionales o estrés, como el ritmo cardíaco y respiratorio o el sudor. Al analizar los registros, el técnico busca discernir si un individuo dice o no la verdad con sus respuestas. Pero hay casos en los que se puede engañar al polígrafo. La huella cerebral suele ser más general. Puede identificar la presencia de información oculta en sujetos que afirman conocer o no ciertos hechos. Pero solamente revela la presencia de la información, no sus detalles. Ambas herramientas nos ayudan para el mismo fin, que es hallar la verdad sobre lo que investigamos y organizar el mejor caso para los tribunales, simplemente que actúan desde ángulos diferentes. Pero ambas pueden ser cruciales para ganar un caso. Pero aún quedan preguntas importantes sobre el uso del invento del Dr. Farwell. ¿Un murmur podrá revelar si un asesino sufría de amnesia por el alcohol o un estado psicótico cuando mató a la víctima? En esos casos podría no existir una huella cerebral después del hecho. ¿Y si después de cometer el crimen, el asesino sufrió un grave trauma cerebral? Eso fue lo que ocurrió con
la persona que era el guardaespaldas de la princesa Diana. Todos creen que trata de ocultar algo. Sufrió una lesión grave y traumática, así que quizás no recuerde nada porque su cerebro no pudo guardar esa información en su memoria de largo plazo. En la mayoría de los casos, la huella cerebral de un testigo o cómplice puede revelar todo tipo de crímenes, desde espionaje a planes terroristas. Al menos eso es lo que promete esta tecnología. La huella cerebral aún no es admisible en Estados Unidos, pero es cuestión de tiempo antes de que se convierta en una herramienta de rutina. La relativamente reciente técnica de perfiles de ADN es conocida por ser tan exacta que la evidencia genética es la más aceptada. Pero tanto científicos como investigadores concuerdan en que la huella cerebral tiene un gran potencial en las investigaciones de homicidio. En una muerte por disparos donde no hay testigos, el asesino sería la única persona que posea conocimiento del crimen. Con la computadora del Dr. Farwell, el cerebro del asesino puede convertirse en testigo para la fiscalía. La tecnología brinda nuevas formas de revelar evidencia que hace unos pocos años se habría perdido por completo. Hoy los investigadores pueden ver a través de capas de pintura, obtener la huella de una palma en una manta y quizás incluso analizar la memoria de un sospechoso para hallar la verdad. No hay forma de detener el crimen por completo, pero la ciencia forense está hallando tácticas más ingeniosas para atrapar a los criminales.